Regresamos a Punto y Contrapunto. En diciembre del año pasado, el Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió los lineamientos para garantizar paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones, alcaldías y concejalías. Pero no todos han cumplido con este mandato. El PRI no ha postulado a mujeres en el 50% de las candidaturas a alcaldías que busca ganar en coalición con el PRD y el Partido Acción Nacional. Veamos en contexto. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México dio 24 horas al Partido Revolucionario Institucional para cumplir con el principio de paridad de género en sus postulaciones. El pasado 3 de abril, el ISM otorgó el registro condicionado de las candidaturas al gobierno de 13 alcaldías presentadas por el PRI en común con el PAN y el PRD. Esto porque el PRI registró solo a 2 candidatas en su bloque de competitividad alta, es decir, en las demarcaciones donde obtuvo más votos en 2018. El 17 de abril, el ISM requirió a este partido modificar sus postulaciones para atender el principio de paridad y sustituir a alguno de los candidatos postulados en Coajimalpa, Magdalena Contreras o Milpa Alta. Junto con Cuauhtémoc, estas son las demarcaciones de competitividad alta en donde el PRI presentó candidaturas comunes con el PAN y el PRD. Sin embargo, el PRI no atendió el requerimiento y no cambió a las personas candidatas, únicamente modificó el origen partidista de Sandra Cuevas, candidata en Cuauhtémoc, y de Luis Gerardo Quijano, candidato en Magdalena Contreras. Cuevas, ex colaboradora del senador Ricardo Monreal, se afilió recientemente al PRD, pero en su solicitud de registro, su filiación cambió al PRI, mientras que el priista Luis Gerardo Quijano fue registrado como perredista. Los otros postulados son los priistas Adrián Rubalcaba en Coajimalpa y Jorge Alvarado en Milpa Alta. Este martes, el Instituto Electoral Capitalino dio al PRI otras 24 horas para cumplir con la paridad de género. De no hacerlo, se podrían declarar improcedentes sus solicitudes de registro. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche. Comienzo contigo, Ana. Retomamos el tema del proceso electoral. Hoy con este tema de la paridad de género en las candidaturas de la Ciudad de México, ¿cómo estás viendo el tema del PRI y su cumplimiento a estas candidaturas paritarias? Pues mira, yo creo que no es nada más el PRI, es esta alianza Va por México en la Ciudad de México. Efectivamente, bueno, ahora ya al hacer las cuentas, el PRI es quien no lo ha hecho, pero en realidad, como bien marcaba la nota, pues lo que han hecho dentro de esta coalición es pues simular la paridad de género de tal forma que registran a los candidatos por el partido que les conviene, ¿no? Sin importar su filiación previa, para pues justamente pretender que cumplen con la paridad. Sin embargo, sí creo que ha sido un tema pues de mucha, pues una postura pues de mucha trampa, de mucha maña, digamos, ¿no? Por parte de la coalición. La realidad es que la norma, la normatividad de paridad, lo que pide es que cada partido haga esta asignación por bloques de competitividad, es decir, donde en la elección anterior tuvieron mejores resultados, tiene que ese bloque ser paritario, es decir, tener la misma cantidad de hombres que de mujeres, y se divide en 3, ¿no? En competitividad alta, media y baja. Y pues ahí es donde surge como esta trampa en la que registran, digamos, por un partido que está en competitividad alta a un candidato de un partido que está en competitividad media, por decir algo, ¿no? En el caso de los hombres. Lo curioso, pues, es que obviamente, pues siempre quienes quedan relegadas a los bloques de competitividad baja, pues son las mujeres. Y yo creo que ahí el Instituto Electoral, pues, está teniendo una participación, pues, bastante sesgada, ¿no? Como también ha sucedido en algunos casos a nivel nacional, y que, bueno, pues no se está midiendo con la misma vara esta cancelación de registros masiva que hizo el Instituto Nacional, y acá en la ciudad pues resulta que hay una gran permisividad, porque ya se le pidió 2 veces al PRI que haga el cambio, pero pues bueno, nada más hay así como que una solicitud. Hay 3 juicios de derechos político-electorales presentados hasta el momento por parte de varios partidos políticos y también de una tercera interesada, que están pues pugnando por los derechos político-electorales de las mujeres de la capital para que puedan competir pues en igualdad de circunstancias las candidaturas. Lo que hay que resaltar de manera muy triste pues es que esta coalición está, como en muchas de sus posturas, pues simulando la paridad y pues el interés por la agenda de igualdad sustantiva y de género, ¿no? Cuando pues se enarbolan en estos principios, pero en realidad pues dentro de sus mismas candidaturas y postulaciones está haciendo todo lo contrario, ¿no? Así que pues bueno, sí creo que pues más allá de lo que el instituto pida, ¿no? Incluso pues ya hay un
un daño y una afectación que se les ha hecho a las mujeres de estos 3 partidos políticos que conforman la coalición, y pues que tendrían que resarcir de alguna manera, y ojalá que así pues ya sea el instituto o los tribunales lo mandaten, porque finalmente pues es un juicio que se puede extender a incluso pues a la Suprema Corte, en términos de que son derechos políticos y electorales y son derechos humanos, y pues bueno, se suma a todo este contexto de violencia política hacia las mujeres, y es un tema de violencia política, así que yo creo que incluso podría irse por ese camino si pues la coalición en general sí es el PRI, porque a final de cuentas es quien está encabezando en estos casos, pero es la coalición Va por México en general la que está cumpliendo con este principio y pues simulando esta paridad. Bien. Lisa, un tema de violencia política de género, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Crees que están los partidos respetando esta paridad en las candidaturas? Y si crees que los candidatos del PRI se les debería suspender el registro. No creo que estén respetando la paridad en las candidaturas, porque lo explicaba muy bien Ana, no solo es este proceso por el cual la selección de las candidaturas se da a las mujeres o se les permite a las mujeres competir en aquellos distritos en donde esos partidos o en esas posiciones donde los partidos pues no tienen posibilidad de ganar, y justamente cuando están actuando de manera racional adentro de una coalición, pues en esa coalición se presta el segundo juego perverso que también lo describía Ana, que es ya no solo simulo la aparición porque te di un lugar en el que nunca vas a ganar, sino que cuando me sancionan y me dicen que en el registro de mis candidatos no estoy cumpliendo con esos criterios, en lugar de cambiar el candidato por una candidata para cumplir con la paridad, pues lo que hacen es deshacerse de la sanción y de la obligación y del ultimátum de la autoridad electoral para decir, yo ya no soy porque ya no es del PRI, ahora es del PRD, entonces ya el acto que me estabas reclamando ya no aplica, porque entonces yo ya no soy el que está registrando ese candidato y por lo tanto mis niveles de paridad se vuelven de alguna u otra manera a recalcular, y entonces ve con la ventanilla de al lado y en la ventanilla de al lado reclámalo. Entonces ese doble juego perverso de no cumplir con la paridad, cueste lo que cueste, porque son capaces de hacer cualquier movida antes de realmente impulsar el liderazgo político de las mujeres al interior de sus partidos, y después en tanto que autoridades ya gobernantes, pues es ensordecedor. Y en ese sentido, pues yo lo único que quería compartir en este segmento es un dato que compartió en sus redes sociales el otro día Almadelia Murillo, ¿no? Que decía, es demoledor, no hay una sola mujer que habite hoy el planeta Tierra que vaya a conocer la igualdad de género a lo largo de su vida, porque una niña nacida hoy tendría que vivir más de 202 años para experimentar qué significa tener las mismas oportunidades, tanto en lo social como en lo económico, como en lo político. Entonces, en este tema sí me parece particularmente importante que se estemos señalando, que estemos señalando que esto existe, que existen todas las coaliciones, que existen todos los estados, y en ese sentido, pues nada, simple y sencillamente agradecerle a Ana, porque fue precisamente de sus redes sociales de donde salió la posibilidad de que el día de hoy estuviéramos debatiendo este tema. Entonces, pues nada más que agregar, creo que es una obligación pendiente, y ojalá que la autoridad electoral sea lo suficientemente firme como para que se garanticen las candidaturas de mujeres. Así es. Eder, ¿cómo estás viendo tú el tema de los candidatos del PRI? Como dice Lisa, me quedo con esto último que dice, ¿cómo garantizar? Y no nada más la paridad de género en las candidaturas, sino también cuando ya lleguen al poder y en la toma de decisiones. Pues el tema, hay dos temas ahí. Uno es el de garantizar que haya paridad, que ya es un derecho constitucional de las mujeres, pero también habría que ver que las mujeres que acceden a los espacios de incidencia tengan perspectiva de género, que creo, y también los hombres. Hay una obligación de toda la clase política, mal llamada clase política, de impulsar la agenda para reducir esa brecha de la que ahorita hablaba Lisa, de 200 y tanto años, para que por fin una mujer alcance o conozca lo que significa la igualdad sustantiva en el mundo. Está bien peculiar, ahora el partido feminista de Claudio X González está teniendo un problema en la Ciudad de México, porque primero nunca les ha interesado en realidad impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres o de mayor participación político-electoral de las mujeres. A ellas las utilizan para las brigadas, en su mayoría las brigadas de todos los partidos están integradas por mujeres en lo territorial, pero ya a la hora de tomar decisiones a ellas las sacan y son los hombres los que se quedan a tomar las decisiones y a repartirse los cargos públicos. En ese sentido,
también tienen un problema porque al ser la Ciudad de México y que es bastión progresista y de Morena desde hace mucho tiempo, pues no le han apostado tanto, ¿no? Y entonces, aunque quieran en este momento hacer una integración más paritaria, no les va a complicar un montón porque no tienen cuadros, porque no le apostaron, porque no han querido ayudar en la formación política de los perfiles de mujeres que puedan coincidir con su postura ideológica y que vayan creciendo políticamente. Ya por último, lo que sí me da cierta satisfacción, aunque insisto en que no basta la paridad, que deben tener perspectiva de género, pero yo estoy convencido de que después de la elección de junio, Morena será el partido que más proporcionalmente aporte una mayor cantidad de espacios públicos encabezados por mujeres en gubernaturas, en presidencias municipales, en legislación a nivel diputadas locales y federales. Será el partido porque sí se esmeraron en cumplir con la paridad y es además con perfiles muy interesantes en todo el país. Bien. Alfredo, ¿cómo estás viendo tú las candidaturas, las campañas en temas de paridad de género? ¿Qué más agregarías? Sí, primero, perdón, déjame retomar algo de lo que decíamos hace un rato, porque creo que es importante, porque Adriana coincide en que ya damos todos nuestros datos o parte de nuestros datos biométricos que a las telefónicas y a los bancos, y ahí hay una falacia escondida. Los damos voluntariamente. Efectivamente no hay una necesidad de que yo esté con un banco que me pida mis datos biométricos, y deberíamos de explorar, por supuesto, como sociedad, vías para evitarlo. Pero la telefonía, las telecomunicaciones, nada más para que lo sepan y para que se acuerden, el artículo 7 de la Constitución, donde consigna que es un derecho fundamental y que el Estado debe garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de la información, a las TICs. Sobre el tema de paridad, el trasfondo de todo esto, de esta simulación y de este intento, que yo coincido con las tres participaciones anteriores, no hay en la mayoría de los partidos, la mayoría de los partidos políticos buscan a toda costa burlarse las acciones afirmativas a las que están obligados a implementar. Y a mí no se me va de la cabeza una conversación muy dura que tuve hace poco con Eufrosina Cruz, mujer indígena, activista, feminista, histórica, y nos hablaba de la muerte, del asesinato, del feminicidio de Ivonne Gallego Carreño, que era candidata a la presidencia de Ocotlán de Morelos en Oaxaca. Y lo que decía Eufrosina es, bueno, cuando pasó este artero asesinato, sí salió la dirigencia del Partido Acción Nacional y quién sabe cuántos más dirigentes, sobre todo en Oaxaca, a condenarlo y demás. Pero justo dice Eufrosina, pero cuando se trataba de que se cumplieran, en este caso el Partido Acción Nacional en Oaxaca, las reglas de paridad, ahí sí, un abandono, ahí sí dejarle a las mujeres que pretenden o aspirar a un puesto de elección popular, a que se defiendan en los tribunales, a que tengan que ir a luchar o a reconquistar lo que ya tendría que ser una conquista. Bien. Y así estamos viendo muchas cosas. Una red de mujeres indígenas en Oaxaca denunció en los últimos días cómo en el caso de Morena también se pusieron muchísimas complicaciones y poca certidumbre jurídica a las mujeres indígenas que querían contender en cargos. Pasó en Oaxaca y pasó en Veracruz, y digo, será el año donde más mujeres van a participar en el proceso electoral, pero sigue siendo el país que es, el país machista que puede desde burlar estas reglas hasta poner a un violador de candidato para gobernar un estado. Bien, pues se terminó el tiempo de este bloque también, pero desde luego vamos a seguir muy atentos del proceso electoral y de los derechos políticos de las mujeres. Vamos a un corte y regresamos ya con la paparrucha de esta noche, no te vayas.